Buenos y bendecidos días a la familia de la fe de la casa del Rey de la Gloria. Los bendigo, amados hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, a todo hermano, a toda hermana que se va a conectar en esta mañana o más tarde que vayan a escuchar esta transmisión. Estas transmisiones las subimos a la red de YouTube. Hoy, de hecho, los lunes tiene una transmisión que ellos llaman Premier o Premium, no recuerdo, creo que es Premier, a las 7 de la noche, en la cual se vuelve a retransmitir y después queda finalmente grabada en el YouTube para que ustedes la puedan consultar, para que ustedes en particular la puedan transmitir a otros hermanos o otras hermanas que ustedes, el Espíritu Santo, les pongan en sus corazones, ¿verdad? Porque hay muchas cosas por las cuales orar. De hecho, vamos a orar de una vez. Este es Abraham Sierra, transmitiendo la casa del Rey de la Gloria al mundo en nuestra asignación, proclamando la palabra de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación al mundo, discipulando mucha gente, ¿verdad? Eso es lo que nos manda el Señor a hacer en esa gran comisión, y hablarle al Cristo del mundo para que sean muchos los que puedan, digamos, tener esta bendición que nosotros tenemos, este milagro tan grande que es la salvación de nuestras almas. Así que bueno, vamos a orar un poquito porque el Espíritu Santo me está inquietando de que oremos ahorita. No sé si me identifiqué ya. Este es Abraham Sierra transmitiendo desde la casa del Rey de la Gloria. Te damos gracias, Padre Celestial, en todo. Te damos gracias, Señor, por el mover de tu gloria. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos has dado el poder, tú nos has dado el discernimiento, la sensibilidad espiritual para identificarla. Nos arrepentimos, Señor, de toda cosa que haya salido de nuestras bocas, de todo pensamiento que no te agrade, de toda mirada que nosotros hayamos puesto nuestros ojos en lo que a ti no te agrada. Reprendo todo espíritu que nos quiera hacer caer, todo espíritu de tentación que quiera tocar a tus hijos,
a tu pueblo, Señor, alto y echo fuera todo espíritu de desánimo, todo espíritu de distracción, y declaro y establezco en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach que este pueblo camina contigo, que mantenemos nuestros ojos puestos en ti, que te buscamos a ti, el reino de justicia primero, que tú vas aumentando nuestra fe todos los días, así como te buscamos, como estamos en tu presencia, alto y hecho afuera todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía, y se activa el espíritu de poder, ese espíritu superior, se activa en esta mañana en cada uno de nosotros, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, se activa el discernimiento de espíritu, se activa la sabiduría, se activa la paciencia para hablar de ti, para tener esa sabiduría de cómo y cuándo hablar de ti a muchos, se activa ese espíritu evangelizador en cada uno de nosotros. Los días son malos, los tiempos se acortan, así que no podemos dejar de hablarle al mundo de las buenas nuevas, de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Declaro y establezco que tú levantas tu iglesia, tu palabra dice, levántate, levántate iglesia, que el resplandor de la gloria de Dios ha llegado sobre ti. Declaro esa palabra sobre cada uno de vosotros, que nosotros nos levantamos con el resplandor de Dios, con esa pasión, con ese poder, con esa sabiduría, con ese denuedo, con esa paciencia, para hablar de las buenas nuevas a toda criatura que tenga que ver con nosotros, estableciendo al mismo tiempo la palabra de Dios que dice sobre cada uno de nuestros familiares, sobre cada uno, la esposa que no es creyente, el hijo que dice que es ateo, que es rebelde, el joven, el amigo, el vecino, el primo, estableciendo la palabra que yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Declaremos esa palabra, susurra, declara en la almohada, en la sábana, en la cama, en la oficina donde se sienta ella, donde se sienta él, en el carro donde están tus hijos, que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, declaro esa palabra sobre cada uno de nosotros. Declaro que el Señor nos sana, el Señor nos levanta, el Señor nos prospera. Esta mañana oramos y lo recibimos fuertemente, dos palabras, una que estoy soltando ya y la otra viene después. La primera es que el Señor viene poniendo contactos divinos para nuevas oportunidades, para que ese milagro, esa bendición que estamos esperando venga a cumplimiento y que se activa en cada uno de nosotros ese discernimiento, esa sensibilidad espiritual para identificarlos y reconocer los contactos divinos que nos traen nuevas oportunidades de empleo, contactos divinos que nos traen nuevos negocios, contactos divinos que tienen autoridad para firmar documentos legales, contactos divinos que tienen el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para escribir los medicamentos correctos para que tu pueblo sea sanado. Declaro y establezco que esos contactos divinos nos llaman, que suenan nuestros teléfonos. Declaro y establezco que esos contactos divinos tocan nuestras puertas. Declaro y establezco que nos los encontramos en las calles, que nos los encontramos en un restaurante, cuando caminamos por la acera. Esos ángeles ya fueron asignados y fueron enviados como contactos divinos para que tu bendición y la mía venga a cumplimiento en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Y hoy en esta tarde estaremos todos puestos de acuerdo, estableciendo la palabra de Dios vive. Isaías dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, pero la palabra también dice que los tiempos están malos, que los días son malos, que los tiempos se acortan, que todas las señales del cielo indican ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca de pasar y que tú levantas tu iglesia, Señor, para deshacer las obras del diablo. Así que vengo reprendiendo todo espíritu de maldición, todo espíritu de profecía, de muerte, que quiera usar la boca de muchos para decir que este eclipse va a traer destrucción, va a traer tormenta, va a traer tormentas geomagnéticas, y pare de contar. Y declaro y establezco que tu precioso Espíritu Santo te mueve sobre la faz de este país, sobre la paz de esta tierra, y nosotros vamos a estar declarando esta palabra que recibí en la mañana en el Espíritu, desde las 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, cuando ese fenómeno esté pasando. Vamos a declarar esta palabra puestos de acuerdo, que la tierra, esta tierra, tu casa, tu vecindario, tu edificio, tu trabajo, tu ciudad,
tu negocio, el estado donde estás, los Estados Unidos, que esta tierra se llena de tu gloria. Lo declaro y lo establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que esta tierra se llena de tu gloria. Esta tierra se llena de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, yo establezco toda esa palabra en el ámbito espiritual, porque sé que viene a cumplimiento en el nombre que es sobre todo nombre. La tierra se llena de tu gloria. La tierra se llena de tu gloria. Puestos de acuerdo, desde que empiece a pasar este fenómeno, tú solamente sueltas esa palabra por tu boca. La tierra se llena de tu gloria. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, declaro que este es el día que hizo el Señor. Hoy, el día de ese eclipse, este es el día que hizo el Señor. Así que nos gozaremos y alegraremos en Él. En el nombre, que no hay tinieblas que puedan resistir, que no hay yugo de enfermedad, que no hay esclavitud que pueda resistir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Así que bueno, esta es esa oración, ya saben, eso viene del cielo, lo recibimos en el Espíritu, lo recibí en el Espíritu, estábamos orando desde temprano, ¿verdad? Porque tenemos que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos. Así que ahora los bendigo nuevamente, deseándole un recontra bendecido día. Este es el día, vamos a soltar esa palabra también. Este es el día que hizo el Señor. Lo sabemos y nos alegraremos en Él. Vamos a adorar, vamos a cantarle al Señor, vamos a establecer su palabra, pero sobre todas las cosas ahorita vamos a entrar en comunión con Él, donde el Espíritu del Señor y nosotros uno somos. Así que vamos a cantar. Tírale besos a tu papá, tírale un abrazo, una puchunga, como decimos en mi país, tira lo que salga de tu boca, tírale besos, lo que sea, cántale, sílvale, grítale, como tú quieras adorar, pero adora, porque Dios es bueno, Dios es requete bueno. Entra en esa comunión donde te haces un solo espíritu con el Espíritu del Señor. Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¡Qué bendición! Que tu espíritu se une con el Espíritu de Jesucristo y es uno con Él y en Él. Es uno con Él y en Él. La tierra se llena de tu gloria. La tierra se llena de ti. Uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Importante para mí, el honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí, el honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. La tierra se llena de tu gloria, Señor, de tu gloria. Esa nube de gloria explota sobre este país en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Es 3 veces santo, al único que es santo. Para mí, nos rendimos completamente a ti, nos rendimos, rasgamos nuestros corazones y no nuestros vestidos. Tu palabra dice que si tu pueblo se humillara, se arrepintiera de los pecados, tú sanarías nuestra tierra. Venimos arrepentidos y humillados a adorarte, a bendecirte, porque sabemos que tú sanas nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestros negocios. Tú sanas todo, nuestras relaciones. Nuestras relaciones son sanadas, nuestra tierra es sanada. Esta tierra se llena de tu gloria. Santo, 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 santo de Israel. Muévete, precioso Espíritu Santo. Llena esta oficina de tu gloria. Llena las casas de mis hermanos de tu gloria. Llena las oficinas de mis hermanos y mis hermanas de tu gloria. Llena esos carros de tu gloria. Esos ángeles asignados que acampan alrededor de nosotros. Canta en conjunto de nosotros. Santo, santo, santo es el que vive para siempre. Estamos todos en un mismo espíritu de adoración. El Señor busca verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y en este momento somos verdaderos adoradores, tú y yo, nosotros, los ángeles que están alrededor de nosotros. Todos adoran al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te adoramos, Señor, aquel santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. Hoy durante ese eclipse, la tierra se llenará de tu gloria, de la gloria eterna, de la gloria del Dios vivo, de la gloria. De ahí poder, sanidad, libertad. Donde la gloria está, las tinieblas no pueden estar, las tinieblas retroceden, porque el santo, 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 el único que es santo, el Yahweh de los ejércitos, viene cabalgando en su caballo blanco, en los cielos sobre los cielos. Oh, gracias, Señor. Él tocó la trompeta ya de libertad, Él tocó la trompeta ya de sanidad, Él tocó la trompeta que hace que su iglesia se levante y proclame el evangelio hasta los confines de la tierra. Al que es santo, santo, santo. Mi espíritu y tu espíritu se unen en esta mañana. El espíritu de mis hermanos y tu espíritu se unen en uno solo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Abba, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muévete sobre la faz de este país. Muévete sobre la faz donde está cada uno de mis hermanos. Muévete sobre la faz de Union City, donde está esta congregación. En Nueva York, Filadelfia, el estado de Jersey completo, el estado de la Florida, todo este país, el estado de Texas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene limpiando. Reprendo todo espíritu de muerte, toda maldición profética soltada a raíz de los movimientos y las señales de los astros del cielo. Queda completamente inoperante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oh, tu gloria llena esta tierra. Esa nube de gloria viene cubriendo esta tierra en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, precioso. Gracias. Eres. Por encima de sí no hay nada. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que quiere que solamente lo amemos y lo sirvamos a Él.
Gracias, Señor. El Dios celoso, el Yahweh de los ejércitos, el que es santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. Hoy en el eclipse todos estaremos clamando. La tierra se llena de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Oh, Satara para Casaya. Oh, Sintirima, Lucas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él tocó la trompeta ya. La trompeta, el Yahweh de los ejércitos dio la orden. El comandante en jefe dio la orden a sus guerreros. Vamos, que proclamen. La tierra está llena de mi gloria, dice el Señor. Gracias, gracias. El viento sopla. El viento del Espíritu Santo. El soplo de vida. El soplo de sanidad. El soplo de libertad. Se abren las puertas de las cárceles físicas, espirituales. Se abren las puertas de los hospitales. Se abren las puertas de los bancos. Se abren las puertas de las empresas. La tierra se llena de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Tu viento sopla, tu fuego quema. Recibe fuego, 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 fuego. Tu viento sopla. Gracias, Señor. Gracias, el soplo del Espíritu Santo sopla. Recibo esta palabra. Recibo esta palabra. El Señor envió 4 ángeles gigantes que se apostan, uno en el norte, uno en el sur, uno en el este, uno en el oeste. Esos ángeles soplan, 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 soplan fuerte viento que enmudece cualquier tormenta, cualquier fenómeno físico, cualquier cosa geomagnética que se esté formando. 4 ángeles gigantes están apostados en los 4 puntos cardinales. Soplan, soplan, porque es el Espíritu de Dios el que está moviéndose sobre la faz de esta tierra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, la tierra, esta tierra, tu casa, tu trabajo, todo lo tuyo, tu negocio, el edificio donde estás tú trabajando, el estado, el vecindario, en la ciudad, este país se llena todo de tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Lo veremos. No veremos el eclipse, veremos el mover de tu gloria, de esa nube poderosa de tu gloria. Gracias, precioso Rey. Gracias. Gracias. Nadie se pierde. Fuego abrazador. Enciende tu iglesia. Levántate y anda, iglesia, porque el resplandor de Dios está sobre cada uno de nosotros. La luz del mundo, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Si tu gloria no va, nosotros no vamos. Resplandece, iglesia, porque la gloria del Dios vivo ha llegado hoy lo verás, hoy lo verás. Gracias, Abba, Padre, gracias, precioso Rey. Qué sabroso es adorar, el mover de su gloria, ¿verdad? Esa palabra que acabo de recibir es poderosa. El Señor envía 4 ángeles gigantescos que se apostan en los 4 puntos cardinales. Allí. Y esos ángeles, los ángeles, ¿cómo operan? No es que tú envías los ángeles.
Nosotros tenemos autoridad para nada. Nosotros tenemos autoridad para proclamar la palabra, pero cuando nosotros proclamamos la palabra, porque en eso sí tenemos autoridad, entonces las cosas pasan. Y los ángeles se activan porque Dios se agrada de nuestra fe y de buscarlo a Él y establecer su palabra. Entonces Él envía a los ángeles y recibe esa palabra, que hay 4 ángeles gigantescos que están apostados en los 4 puntos cardinales, soplando y asegurándose que no hay ningún problema de estos que están anunciando todas esas lenguas que se encargan de ser alquiladas por el ocultismo, por las tinieblas, por los astrólogos, por los brujos, por los santeros, por cualquier fanático que quiera simplemente tener una opinión en las redes sociales sin saber que esas opiniones realmente son simplemente maquinaciones del diablo, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos el discernimiento y tenemos el poder de la palabra, y el Espíritu Santo me está diciendo que diga esto, el poder de la palabra que sale de tu boca es porque es la misma palabra con la cual Dios formó el universo. Dice la Biblia que lo que se creó fue creado, todo lo que tú ves se creó de lo que no se veía, y que todo el universo fue constituido por la voz y por la fe de Dios. Entonces Dios puso en nosotros una medida de fe, que es su fe, no es tuya. Nosotros no teníamos fe. Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor, puso una medida de fe, puso su fruto, nos fuimos sellados con su Espíritu. Y ahora el Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Entonces lo que quiero decir es que la misma voz de Dios, y voz es palabra, ¿verdad? Uno habla una palabra. O sea, la palabra que salió de la boca de Dios es la palabra que sale de tu boca cuando tú la declaras con fe y cuando lo declaras según lo que está escrito aquí en la Biblia. Esos versículos, cuando tú los declaras con fe, tienes que entender y recibir la revelación que tiene el mismo poder con el cual Dios constituyó el universo. Ahí te dejo eso. No es para vanagloria, no es para que te la eches, no es para que te sientas sobrado, sino es para que veas la autoridad que Dios le dio a su palabra cuando sale a través de tu boca. Las palabras tienen poder, hermano, pero en particular la palabra de Dios que sale de tu boca cuando la proclamas con fe, esa palabra, hermano, mueve montañas, recíbelo, medítalo en esto, que es la misma palabra que salió por la boca de Dios cuando hizo todo. Ahí les dejo eso, o sea, porque el Espíritu Santo me puso a orar esta mañana por eso y a soltarlo a ustedes ahorita. Pero bueno, estamos hablando de sabiduría, ¿verdad? Porque si hay algo que nosotros tenemos que pedir hoy en día es sabiduría. Tomar decisiones, cómo hablarle al mundo, cómo llevar las relaciones humanas, cómo vivir, el diario vivir requiere sabiduría, porque hay problemas por todos lados. La Biblia nos dice para adelante y para atrás que en el mundo tendremos aflicción, que tendremos tropiezos, o sea que nos caemos, pero siempre nos levanta, ¿verdad? Entonces la sabiduría permite mitigar esos problemas. La sabiduría permite resolver esos problemas y, más importante, la sabiduría te puede permitir prevenir de no caer en esos problemas. Entonces, en un mundo que está tan loco, en un mundo caído, en un mundo donde hay tantas opiniones todos los días, donde hay tanta información, recibiendo información, donde obviamente mucho conocimiento, mucho intelecto, y eso no lo podemos descontar, las especializaciones, las formaciones académicas, pero a menos que nosotros vivamos con sabiduría, vamos a tropezar. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que buscar y tenemos que adquirir, y es el título que le di a esta enseñanza, es la sabiduría, pero no la sabiduría humana, porque el hombre se equivoca. Lo que hoy en día
pareciera ser una estrategia o una forma de hacer las cosas correctamente, ya mañana no sirve. Pero la palabra de Dios dice que permanecerá para siempre, ¿verdad? Entonces la sabiduría, la definición de sabiduría que estudiamos el sábado, creo, es la capacidad, pero la capacidad que Dios nos da para ver las cosas como Él las ve. La capacidad que Él después nos da para responder y actuar según los principios y las leyes que están establecidas en su palabra. Entonces la sabiduría es pensar como Dios y guardar sus mandamientos, obedecer su palabra como ustedes lo quieren. Esa es la sabiduría. Y todos estos esquemas que tenemos de inteligencia y sabiduría, que a mí se me quitaron todos hace muchos años cuando empecé a escudriñar la palabra en profundidad, dice que el Proverbio 9 dice que la fundación, la base de la sabiduría es el temor al Señor. Porque cuando tú temes al Señor, y el temor al Señor, déjenme aclarar que es el temor al Señor para aquellos que no lo saben o no lo han entendido en la Escritura, y por eso es bueno a veces ver diferentes versiones de la Biblia porque nos da una aclaratoria a muchas cosas. El temor al Señor es amar al Señor, es respetar al Señor, pero sobre todas las cosas es obedecer al Señor. Jesús le dijo a los discípulos: si me amas, guarda mis mandamientos, que significa que si me ama, obedece. Entonces, el temor al Señor, que es el principio, la fundación, el basamiento de la sabiduría, es eso: amar, respetar a Dios, pero en particular obedecerlo. ¿Y cómo vamos a obedecerlo? Tienes que saber qué es lo que vas a obedecer. ¿Y dónde viene ese saber, ese entendimiento, esa comprensión? En la sabiduría. Por eso es que vamos a estar escudriñando aquí esta mañana de cómo buscar esa sabiduría, de cómo adquirirla. Y estudiamos el Proverbio 2, donde nos hablaba el Proverbio 2 de cómo nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice el Señor, atesorar sus mandamientos, afinar nuestros oídos, esa cantidad de verbos, buscar la sabiduría y cuidarla como plata, buscarla con la intensidad como si fuera un tesoro escondido. Les decía que visualizaran en el patio de sus casas, los que están en casa, en alguna parte, en algún terreno cercano, hay un tesoro escondido y que tú sabes que está ahí, tienes que ir a buscar con esa misma intensidad, con esas mismas ganas, dice la palabra, que nosotros debemos buscar la sabiduría. Entonces, estudiamos el viernes. ¿Cuál es el primer paso para adquirir sabiduría? Es buscarla. Así de sencillo. O sea, si tú quieres comprar algo, tú tienes que ir a buscarlo, ¿verdad? Tienes que tomar la decisión de ir a buscarlo y después tienes que tomar la acción de ir a buscarla. Entonces tú tienes que tomar la decisión y la acción. Obviamente Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Dios es el que te da ese impulso, pero tú tienes que tomar la decisión de buscar la sabiduría. ¿Y qué es lo que tienes que buscar la sabiduría? La sabiduría está en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios refleja la mente de Dios, refleja el carácter de Dios, refleja la voluntad de Dios, refleja las promesas que Dios tiene para ti, refleja las cosas que tú tienes que hacer para que todo te salga bien. Entonces, tienes que tomar la decisión de buscar la sabiduría y meterte en la Escritura. Esa es una decisión. Así como tú tomaste la decisión, que es la decisión más grande que nosotros podamos tener, esa es la sabiduría más grande que nos dio Dios al principio, de aceptar al Señor, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la plenitud. Así como tú tomaste esa decisión, así como tú tomas una decisión de amar, porque el poder del amor está en ti, así como tú tomas una decisión de perdonar, porque el poder del amor está en ti, porque el amor de Dios fue derramado en tus corazones, así también tienes que tomar la decisión de buscar la sabiduría metiéndote en la palabra, metiéndote en la Escritura, meditando en ella. Y esa es la segunda estrategia. Te metes, te pones a estudiar, le pides al Espíritu Santo que está en ti que te revele, ¿verdad? Ya vamos a escudriñar eso un poquito más. Y después la segunda estrategia es meditar en la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros
leemos la Biblia, enfocamos nuestros ojos en la palabra, nuestra mente la empieza a percibir, pero después la oímos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es por el oír, es por el sentido del oír que entra la palabra. Por eso es que si a ustedes a veces no les gusta mucho leer, porque están ocupados, porque se les hace complicado, y por eso es que es bueno leer ambas traducciones. Estas aplicaciones en la Biblia tienen play, o sea, las puedes tocar y la aplicación te habla la palabra, y entonces la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces tu mente, ¿qué pasa? Se enfoca, y el enfocarse y el pensar continuamente en ella, en la palabra me refiero, es lo que se llama meditar. Y cuando meditas, agarras un versículo, ¿verdad? Lo lees, se te revela y empiezas a estar pensando en ese versículo todo el día, estás meditando en la palabra de Dios. Y entonces esa palabra empieza a cobrar vida y se hace carne de tu carne y hueso de tu hueso, que significa que esa palabra agarra vida, es que pasa, viene al cumplimiento, y tú la recibes en tu espíritu renovado. El espíritu renovado la lleva a tu mente, y allí esa palabra empieza a operar sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre cualquier problema, sobre cualquier circunstancia, pero inclusive también sobre otros, cuando Dios usa tu boca para interceder u orar por otros. Pero tienes que meditar en ella, y la sabiduría, que es lo que está en esa palabra, que es la mente de Cristo, que es la mente de Dios, que es como piensa Dios y ve Dios las cosas, es la que se te va a revelar a ti. Y dice la misma Biblia que cuando tú meditas en la palabra de Dios y no se aparta de tus labios, y quiero pararme ahí, tú lees, oíste, meditas en ella todo el día, pero tienes que soltarla por esa boquita, porque si no, no agarra poder. Cuando Dios hizo el mundo, habló, hágase la luz, Él lo dijo, y nosotros tenemos que imitar a Dios. Entonces, la palabra, que has meditado en ella, tiene que salir por tu boca para que haga lo que tiene que ser. Y la misma Biblia dice que cuando tú meditas en ella, y cuando esa palabra no se separa de tus labios, sino que la hablas tú a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, todo lo que tenga que ver contigo, de mañana, de tarde, de noche, entonces, ¿cómo termina ese versículo diciendo? Que entonces, y antes de terminar dice, y la guardas, o sea, cumples, la obedeces, la recibiste, se te reveló, meditaste en ella, agarró vida, tú sabes que es para ti, tú sabes que se va a cumplir porque es la voz de Dios hablando sobre ti o sobre todas las circunstancias, y haces según lo que te dice la palabra, entonces todo te saldrá bien, todo. Cuando nosotros recibimos una palabra, amados hermanos, indistintamente a lo que diga el mundo, y tú sabes que es la palabra que viene de Dios, cuando Dios te habla, y Dios habla por la Biblia, por un pastor, por un ministro, por un hermano, por una piedra, por un burro. Pero cuando tú recibes la voz de Dios, la confrontas con lo que está escrito en la Biblia y está de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que está en la Biblia, y tú recibes una paz grandísima, que tienes la certeza, la convicción de que es Dios hablando, hermano, esa palabra se va a cumplir. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que te estén diciendo los expertos, los abogados, los médicos, los eruditos, los sabios de este mundo, la palabra de Dios está por encima de la prueba, está por encima del proceso, la palabra de Dios está por encima del problema. Entonces ahí les dejo eso. La primera acción que tienes que hacer para adquirir sabiduría es buscarla. Y la segunda que tienes que hacer es meditar en ella. La palabra es Jesús. El verbo era con Dios, pero el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea, más claro no canta un gallo. Y hay traducciones que dicen la palabra era con Dios
y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. La palabra revelada es Jesús. Jesús entiende la dimensión de las cosas que el Espíritu Santo está hablando esta mañana. Proverbios 4, 10, 13 dice: Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Aquí está la clave para vivir bien, no vivir como necios, no equivocarnos, no caernos, sino si haces, es papá hablando, te dice hijo, y papá te dice escucha, y nos dice por todos los proverbios, empieza, escucha. La fe es por el oír, la cuestión es por el oír, escucha mi palabra, dice aquí lo que digo, y hazlo, porque tenemos que ser escuchadores de la palabra y hacedores, si no tu fe no vale nada, tu fe está muerta. Pero si aquí dice que si tú escuchas y haces lo que Dios te dice, tendrás una buena y larga vida. O sea, no sé qué hay. Ya con este versículo nos podemos ir para la casa. No se vayan a desconectar. En el sentido metafórico, que ya, si tú meditas en este versículo todo el día, que escuchas la voz de Dios y haces lo que Él te dice, entonces tendrás buena y larga vida. Los proverbios, amados hermanos, o la Biblia de cubierta a cubierta, está llena de promesas y está llena de indicaciones de cómo tú tienes que vivir el diario vivir. La Biblia, dicen los eruditos, que creo que el 15% habla de salvación, que es lo más importante, ¿verdad? Porque es la vida eterna. Pero el resto te habla de cantidad de cosas que tienes que hacer aquí en la tierra para vivir una buena y larga vida. Él quiere, está en Tesalonicenses 1:4, Él quiere que nosotros vivamos, 1 Tesalonicenses 4, perdón, Él quiere que vivamos quieta y reposadamente. Él ama la paz de sus siervos, cuánto más no amará la paz de sus hijos. Dios quiere que estés en paz, que seas próspero, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que prospere tu alma. Dios solamente quiere cosas buenas para ti y esas son las cosas que Él te habla. Pero tienes que hacer caso y tienes que pedir por esa sabiduría. Sigue diciendo aquí el versículo: te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la dirección, porque Dios te va a decir cómo hacer las cosas, no como necio, sino como sabio, como hijo, porque el papá no quiere que el hijo caiga. El papá le da consejos al hijo. Y la sabiduría que tenemos los padres no se puede comparar con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría perfecta. Dice la palabra que su voluntad es perfecta y agradable. Que todos los pensamientos que Él tiene son pensamientos de bien y no de mal. Para que tú alcances el destino o las metas que Él y tú esperan. Porque tiene que haber una sincronización en lo que tú esperas con Él, ¿no? O sea, no puedes esperar una cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no va a pasar. Y si pasa, porque puede pasar, el hombre alcanza metas por sus propios medios, sin Dios en el asunto, pero esas metas quizás no sean sostenibles en el tiempo, o no te llenen, no te den la plenitud como alcanzar las metas que Dios quiere que tú alcances. Estoy dándole muchas cosas y me salgo a veces del tema porque el Espíritu Santo me está hablando y tengo la necesidad de compartir eso con ustedes, ¿verdad? Y termina diciendo aquí nuevamente: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Y ahí me voy a parar un segundo, en esto de meditar en la palabra. La clave de la vida. Escucha, vida. Vida es vivir y no morir. Vida es vivir bien. Y vida es vivir largo. La clave de todo eso es aferrarte a las instrucciones de Dios. Estoy estudiando, que los invito a que repasen todos estos versículos en silencio y mediten en ellos. Estoy estudiando la Nueva Traducción Viviente,
que habla clarito en estas cosas de sabiduría. Es la que el Espíritu Santo me reveló que usara para esta enseñanza. Dice, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas. ¿Por qué las dejamos ir? Porque a veces nos metemos en el afán del mundo, en las cosas del día a día, las opiniones, las noticias, los estudios, pero tienes que aferrarte a lo que Dios te dice, a los comandos, a los mandamientos, a las instrucciones que Dios te da sobre todas las cosas. Y esa es la clave de la vida, amados hermanos. Entonces pide al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría todos los días para tomar decisiones de acuerdo a sus instrucciones. Más claro no canta un gallo, hermano. Proverbios 5.1 dice, hijo mío, vuelve a repetir, porque Dios le gusta. ¿Por qué Dios repite tanto? Porque Él quiere reconfirmar su palabra en ti y que quede escrita en tu corazón. En tu corazón es en tu mente. Y después que tú medites en ella, ¿verdad? Dice, hijo mío, vuelve a empezar, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. En conclusión, por todos lados, papá le dice al hijo, presta atención y responde con tus acciones según mi consejo. Tu papá te está dando consejos. Tu papá te está diciendo, escucha, hijo, escucha que te lo estoy diciendo. Y papá está diciendo, haz caso. Eso es caminar en la sabiduría de Dios, hermano. Y una vez que te lo dice Dios, que tú te aferras a lo que dice Dios, que tú afinas los oídos a lo que dice Dios, que tú, ¿cómo que decía el primer versículo? Que lo quiero repetir, lo voy a buscar aquí otra vez, que tú prestas atención y atesoras en tu mente lo que Dios te dice, entonces tienes que obedecerlo después. Y esa es la tercera estrategia para adquirir sabiduría. La primera es buscarla, la segunda es meditar la palabra de Dios y la tercera es obedecerlo. Jesús nuevamente le dijo a los discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si me amas, haz caso y haz lo que te estoy mandando a hacer. Y acabamos de leer y estudiar también que la fundación, la base, el basamiento de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es obedecer a Dios. ¿Están entendiendo cómo nos está entrando aquí el Espíritu Santo por diferentes áreas y siempre converge en lo mismo? Es la palabra de Dios sobre ti, escuchada, revelada y ejecutada. Pero ejecutada ¿por quién? Por ti. Proverbios 8, del 33 al 34 dice, miren cómo vuelve a repetir que nos está el Espíritu Santo repitiendo varias veces lo mismo. Dice, Proverbios 8, 33, 34, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Ya no hay el Espíritu Santo, ¿cómo decirnos lo mismo? Y sigue diciendo, alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Otras traducciones dicen, bendecidos o bienaventurados son los que me escuchan. Cuando tú escuchas a Dios y cuando tú haces lo que Dios te dice, eres bienaventurado. Y ustedes saben lo que significa bienaventurado, es que eres bendecido y bendecida. Entonces, escucha lo que te dice Dios. Aquí habla, escucha mi instrucción, escucha mis estatutos. Ya no hay el Espíritu Santo, qué verbo usar y qué palabra usar para que en conclusión oigas la voz de Dios y obedezcas lo que Él te dice en 2 líneas. Eso es ser sabio. Aquí te lo dice clarito, escuchen mi instrucción y sean sabios. Cuando tú escuchas su instrucción, cuando tú escuchas su palabra, que es su voluntad, que es perfecta y agradable, entonces tú estás adquiriendo sabiduría, porque aquí dice que cuando tú haces eso, eres sabio.
No lo estoy diciendo yo, aquí está clarito, Proverbios 8, 33, 34. La obediencia, amados hermanos, te lleva derechito a la bendición. La obediencia te lleva derechito a la asignación. ¿Cómo tú obedeces? Temiendo al Señor. Pero como Él es tan re bueno, Él paga y se da el vuelto, como siempre les digo, y no me canso de repetir esto en cada cita divina. Tú crees, primero, porque Él te puso una medida de fe. Después tú confías en Él porque Él empieza a revelarte cosas y a hacerte cosas y a darte cosas. Y entonces tu confianza en ese amigo, que es un todopoderoso, empieza a aumentar. Y empieza a aumentar de tal forma que tú crees en Él y confías absolutamente en Él, que sabes que lo que Él te dice lo va a hacer, y lo que te ha hecho en el pasado, lo que te sigue haciendo es bueno, que tu confianza aumenta. Entonces tú entras en una dependencia completa, y es donde Él quiere llevarnos, a que tú confíes en Él con los ojos cerrados, a que te tires de un abismo sabiendo que Él tiene esa poderosa diestra, justicia, colchadita, que te va a agarrar en el aire y no vas a tener un impacto. Ese es el nivel de confianza absoluta que Él quiere que tú deposites en Él. Y el Espíritu Santo le está hablando a alguien en este momento y diciendo: confía en Dios y Él hará. Pero la confianza en Dios no puede ser al 50%, ni al 60%, ni al 70%, sino que tiene que ser al 100%. Confía en Dios con los ojos cerrados, hermano. Porque si Él te dice algo, Él lo va a hacer. Entonces, eso genera una dependencia absoluta tuya del Espíritu Santo, de tu amigo. Y entonces cuando tú dependes de Él, porque sabes que Él te arregla todas las cosas y Él te da esa paz y lo que Él te resuelve es mejor que lo que tú tienes en planes, entonces ya la obediencia a Él es algo que a ti no te cuesta, que a ti no te desagrada, que a ti no tienes que hacer ningún esfuerzo para lograrlo. Y es cuando obedeces, hermano, cuando tienes acceso y te llega la bendición. Lo estudiamos más temprano ahorita. Cuando obedeces, cuando estás en su palabra, meditas en ella, la obedeces, todo te saldrá bien. Tendrás buena y larga vida. Es la clave de la vida. Llame al Espíritu Santo qué oración usar. Oración en sentido, qué palabras usar escritas para que por favor, pueblo de Dios, escucha a Dios, escucha su palabra, proclámala con tu boca y obedécela. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas son todas. Que tengas salud, porque sin salud no podemos hacer más nada, ¿verdad? Que tengas salud y que prospere tu alma. Tu alma es tu mente. Que pienses como piensa Dios. ¿Y qué es eso? Sabiduría. Estás recibiendo, estoy entrándole por diferentes ángulos. Ahora tienes que pedirla, tienes que orar por sabiduría, tienes que pedirle a Dios que te dé la sabiduría de Él. Y en Santiago 1, 5, 6 está clarito. Nueva traducción viviente, nuevamente dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Dios quiere, y lo escuchábamos más temprano, lo leíamos más temprano en los Proverbios, que tú le pidas. Jesús dijo: no tienes porque no pides. Jesús dijo: toca y abriré. Llámame y te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el versículo. Búscame y me encontrarás. Dios quiere darte. Papá quiere darte. ¿Qué padre no le quiere dar a sus hijos? Pero sigue diciendo: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. El problema es que a veces pedimos dudando. Y Jesús dijo: pidan por esa boquita, pero pidan en mi nombre, y todo lo que digan les será hecho.
Pero termina diciendo ¿cómo? Si no dudares. Entonces la condición, amados hermanos, para tú pedir sabiduría es pedírsela a tu papá. Papá, dame la sabiduría para saber qué hacer en esta situación, para tomar esta decisión, para saber qué decir, qué hablar en este momento. Y Él te la va a dar, si la pides sin dudar. Y la pides con fe. Y aquí, como a Él le gusta ilustrar todas las cosas, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dios no quiere el vaivén. Dios no quiere el hombre de doble ánimo que se nos enseña en la palabra, el hombre que un día cree y el otro día no cree, el hombre que un día cree que la palabra de Dios profética sobre él se va a cumplir, el otro día no cree. Dios quiere que no dudes, que confíes en Él absoluta y tercamente, por encima de todas las cosas, que camines sobre las aguas como caminó Pedro, por encima de las leyes naturales, porque Dios es sobrenatural. Dios creó las leyes de la tierra, porque Dios creó la tierra. No dudes, hermano, reprende todo espíritu de duda. Cada vez que escuches a alguien que te habla y te hace dudar de cosas, reprende esos espíritus mentirosos. Ponte un tapón en el oído y escucha solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, nuevamente, es la misma palabra. Esa que tú recibes sobre una circunstancia que tú sabes que fue Dios que te habló, es la misma palabra con que el universo fue creado. Se los repito, el Espíritu Santo me está diciendo que hable de eso. Entonces, pide por esa boquita, hermano. Pide por esa boquita. Estrategia número 4. Ora por sabiduría. Pide sabiduría, pero pídela sin dudar, que Dios te la quiere dar. Dios quiere cosas buenas para ti. Dios creó el universo para tenerte a ti. Dios creó el cielo y la tierra para que tú tuvieras una casa. Dios te creó a ti, que eres un tesoro muy especial, porque Él quería tener una familia. Dios quería tener hijos y por eso Él te habla como hijo mío, porque es papá hablándole a los hijos, y papá nuevamente solamente quiere darle cosas buenas a los hijos, pero el hijo tiene que pedírsela, porque como Dios es espíritu y Dios es invisible y Dios tienes que creerlo para que Él agarre vida, tienes que pedírsela sin dudar. Quinta estrategia para pedir sabiduría es observa y aprende. Tú pediste sabiduría, ¿verdad? Tú la buscaste. Tú obedeciste a lo que decía la palabra. Tú la hiciste y ahora observas el resultado. Y cuando el resultado se hace bueno, entonces tú aprendes el cómo vivir según la palabra de Dios. Tú aprendes la clave de la vida para tener una vida buena y una vida larga. Entonces, todo este proceso que tienes por fe, ¿verdad? De que la sabiduría la buscaste, la pediste, la obedeciste, la hiciste, o sea, hiciste que la llevaste a cabo, que la cumpliste. Entonces tú observas los resultados. Bueno, si hago yo las cosas así, según la palabra de Dios, entonces las cosas me salen bien, y eso es un aprendizaje que te ayuda a vivir como Dios quiere que vivas, sabiamente, según sus instrucciones, según sus estatutos, según sus mandamientos, según lo que está establecido en ese libro. Ese libro tiene 31 proverbios, casi que tiene un proverbio para cada día, y en esos proverbios, no quiero dejar de hacer esta propaganda, mi amado Dios, en esos proverbios está establecido el diario vivir, desde cómo tratar a tu esposa, desde cómo hacer negocio,
desde cómo tratar a las demás personas, desde cómo tomar decisiones. Allí tienes, porque la palabra es Dios hablando, la palabra es tan amplia y tan sabia que tienes un proverbio prácticamente para cada situación de vida. Y los invito a que estudien los proverbios. Mira, puedes repetirlo todos los días durante el mes, de 1 al 31, y después que se acabe vuelves a empezar. Porque eso hará que medites en ello y adquieras sabiduría. Los proverbios hablan de sabiduría, de cómo vivir como un sabio y no vivir como un necio. Necio es el hombre que repite el mismo problema, el mismo error, una y otra vez, y vuelve a caer como un necio, como un bobo. Dios quiere que vivamos sabiamente, porque Él quiere que tengamos buena y larga vida. Entonces Dios nos compara en el Proverbio 6:6 como observadores de las hormigas. Dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. Las hormigas guardan su comida para cuando va a haber escasez. Las hormigas son muy trabajadoras. Las hormigas trabajan en equipo. La iglesia es más fuerte cuando está junta, cuando está dividida. La iglesia tiene que ser hacedora de la palabra y pare de contar, ¿verdad? Tú observas las cosas que hacen los sabios que les va bien, o las cosas que tú estás haciendo que te están saliendo bien según la palabra de Dios, y después las vas a seguir haciendo, ¿verdad? Pero es un proceso de observación y por ende de aprendizaje. Y la última estrategia para adquirir sabiduría es consejería. A veces tú piensas que no tienes el discernimiento, tú piensas que la decisión no está tan clara, tú piensas que, no estoy seguro si Dios me está hablando porque no estoy claro, no recibo paz, no está clara la situación. Pide consejería, pero ten cuidado a quién le vas a pedir consejo. Tienes que pedírselo a un hombre de Dios, cuya vida tú sepas que está de acuerdo a los estatutos de Dios y a las leyes y principios del reino, ¿verdad? Y la Biblia establece en el orden también el perfil de un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre que camina en santidad. Y caminamos en santidad no porque nosotros seamos santos en nuestra manera de comportarnos, sino que hemos sido separados. Santidad es ser separado para el reino de los cielos. Y caminar en justicia, caminamos en justicia no porque seamos justos, porque nuestra naturaleza es pecadora, sino porque el que está en nosotros justo es. Entonces pide consejería. Proverbios 12:15 dice, el tonto está seguro de que hace lo correcto. Él lo llama tonto. El sabio hace caso del consejo. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Número 2, segunda vez que lo repite, busca el consejo para que sea sabio. Proverbios 15:31-32 dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Entonces, escucha al consejero para que vivas entre sabios y seas sabio. Pero ten cuidado a quien le pides consejo. Pídele consejo a personas que tú sabes que tienen el corazón de acuerdo al Señor. Y ellos te darán consejo. Y cualquier consejo que te den, nuevamente, hermano, debe ser estrictamente sujeto a la palabra de Dios. Si no, probablemente tampoco viene de Dios. Pero si hay sabiduría, esto no sé por qué no lo escribí, se me está viniendo a la mente ahorita, si hay sabiduría en multitud de consejos. Cuando tú buscas la multitud de consejos, que significa que tú para tomar una decisión consultas 1, 2 o 3 consejeros que te hablan de acuerdo a la palabra de Dios,
Entonces tú estás adquiriendo sabiduría. Pero analiza la vida del consejero, analízala en un sentido de discernimiento para saber que es un hombre de Dios, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Por qué? Porque seguramente vas a terminar haciendo las mismas necedades que te hacen cometer errores. En cambio, si tú andas con sabios, y aquí ¿quiénes son los sabios? La gente que sigue y obedece la palabra de Dios. Anda con sabio y serás sabio. Anda con necio y serás necio. Tan sencillo. Hay un refrán por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Medita con quién andas. Discierne con quién andas. Disciernes lo que escuchas. El necio normalmente habla necedades. El mundo está lleno de información. El mundo es una avalancha que tenemos ahorita de opiniones por las redes sociales como nunca antes. Es una avalancha de información. Es buena. Dice la palabra que todo puede ser legítimo, pero no todo te conviene. Dice Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces, busca sabiduría, medita en ella, cumple esa palabra, que todo te saldrá bien. Por último, quiero cerrar con algo, para terminar, que si hay un termómetro para nosotros saber si estamos caminando en sabiduría, son las relaciones humanas. Dios nos creó para estar interrelacionados. Dios quiere tener una familia. De tal manera amó Dios al mundo. Dios nos creó a todos y nos amó a todos, que nos dio a su Hijo. Pero después nos dio el libre albedrío, o la voluntad, o la libertad de decidir si vamos a aceptarlo o no, para ser parte de su familia. Pero Él quiere que todo el mundo sea su familia, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Entonces Dios creó a Adán y vio que estaba solo. Y entonces creó a Eva y vio que era bueno, porque todo lo que él hacía es bueno. Y todo lo que hace es bueno, que seguirá haciendo es bueno, porque Dios es amor. Entonces él vio que era bueno y Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solo. Entonces, por diseño, por creación, por la voluntad de Dios, nosotros fuimos creados para interrelacionarnos con otros. Hasta tal punto que Jesús establece un segundo mandamiento, un nuevo mandamiento, que es amarnos los unos a los otros. Y por eso es que yo, en esa revelación que tuve hace muchos años, que la he compartido con ustedes y la voy a repetir nuevamente, que la revelación de la cruz, ustedes visualizan la cruz con dos líneas. Una es la línea vertical, y la línea vertical, que es la más larga, representa el amor de Dios a nosotros y el amor de nosotros a Dios. Esa línea vertical representa la relación de amor con Dios. Pero tenemos una línea horizontal que representa el amor al prójimo, el amor entre nosotros. Y resulta que hay un punto de conexión entre la línea vertical y la línea horizontal, y ese punto donde se conectan ambas líneas es Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, porque por Él podemos llegar al Padre, ¿verdad?
y es por él que podemos amar al prójimo. Y ese es el punto de conexión de las dos líneas. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto que está el Espíritu Santo hablando? Es que nosotros debemos pedir sabiduría para tratar al prójimo. Y dice Santiago 3, de 13 al 18, dice, con respecto a la sabiduría de lo alto, dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre. O sea, que hagas obras buenas, dice, buena conducta, con mansedumbre, con humildad, con deseo de agradar al prójimo, que todo lo que tú hagas sea bueno, que seas imitador de Cristo, y Cristo hacía puras cosas buenas, así como es el imitador del Padre. Y sigue diciendo el versículo 14, esto es Santiago 3, del 13 al 18, y nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, y dice: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Él no quiere que tengamos celos, que tengamos amargura, que tengamos contienda, discusión. Él quiere que andemos y persigamos la paz. Y dice, porque si haces todas esas cosas, encima dices mentiras, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Así que cada vez que en ti hay celos, hay envidia, hay contienda, hay mentira, esas no son cosas que vienen de Dios, hermano. Y esa no es la forma como Dios quiere que tú vivas. Por ende, no es la sabiduría que viene de lo alto. Por el contrario, aquí está diciendo que es animal. O sea, nosotros estar actuando así, estamos actuando con instintos animales, y no solo termina ahí, sino que dice que es diabólica. Entonces, todo celo, toda contienda, toda amargura, toda arrogancia y toda mentira son del diablo, hermano. No es como Dios quiere que actúes. Sigue diciendo, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y el perverso, sabemos quién es. Aquel que vino a matar, hurtar y destruir, que es Satanás. Pero, como dice nuestra pastora, que realmente lo decía Pablo, pero es que ahora te voy a dar la otra cara de la moneda, la cara buena, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios, el cómo pensar y ver las cosas como Dios, que es sabiduría, lo estoy repitiendo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Te describe con precisión en sí puras cosas buenas, porque las cosas buenas son las que vienen de Dios. Entonces, les invito a que mediten en eso, porque es la descripción de lo que es la sabiduría de Dios, de la sabiduría que Dios te quiere entregar a ti. El versículo 18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hermano,
la sabiduría tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Se refleja probablemente principalmente en las relaciones humanas. Y si tú siembras cosas buenas en el prójimo, tú vas a recoger cosas buenas. La Biblia dice que al principio de la siembra y la siega, o sea que la siembra y la cosecha, mientras exista la tierra, ese principio va a regir nuestra vida. Tú siembras paz o siembras todas las cosas que acabamos de definir en la sabiduría y eso es lo que vas a recoger. Tú siembras contienda, vas a recibir contienda. Tú siembras celos, en otro vas a recibir celos. Eso no pela, hermano. Pero aquí dice, y los que procuran la paz. Y la Biblia nos manda a ser embajadores de paz. La Biblia nos manda a perseguir y a seguir la paz. La Biblia nos manda a estar en paz. La Biblia nos manda a estar en la paz que sobrepasa tu entendimiento, porque cuando estamos en paz es que podemos oír la voz de Dios y Él suelta todo su poder sobrenatural sobre cualquier circunstancia para nosotros o a través de nosotros. Entonces cierra diciendo que y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Siembra esa semilla de paz y recogerás la paz. Y no me quiero terminar, tengo aquí 5 minutos más, sin decirles algo que se me reveló cuando estudiamos el primer versículo de esta enseñanza en Proverbios 2, 1, 7. El 7, que no es casualidad que sea el 7, que el 7 es la plenitud de Dios, la perfección, y Dios quiere que tú tengas relaciones perfectas con el prójimo, porque Dios quiere que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no amas al prójimo es porque tú no te amas a ti, porque tú no puedes amar a alguien como tú no te amas a ti. Y nuevamente las relaciones humanas, las interrelaciones desde el amor, como lo acaba de escribir la sabiduría, benigna, buenas, pacífica, amable, etc. Esas relaciones están basadas en la integridad, hermanos. Integridad, porque se me fue la voz muy pasito. Integridad. Y resulta que en Proverbios 2, 1, 7, el versículo 7 dice, al que es honrado, Él es Dios, le concede el tesoro del sentido común. El sentido común es caminar en sabiduría. Y sigue diciendo, Él es un escudo. Escudo es algo que te protege y te guarda de las cosas malas. Y Él se refiere a Dios. Él es un escudo para los que caminan en integridad. ¿Y qué es integridad? En una relación, es una relación basada en la verdad, en la confianza. Y por ahí decía que cuando nosotros pidamos la sabiduría de lo alto, no la demoníaca del hombre, sino que decía aquí en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ni mintáis contra la verdad. En una relación que hay mentiras, no hay integridad. Las mentiras son terribles. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Aquí nos acaba de leer el Espíritu Santo que la mentira es diabólica. Voy a repetirlo, la mentira es diabólica, porque la mentira te desconecta de la fuente que es Dios. Dios aborrece el pecado y para Él pone todos los pecados en el mismo lugar.
Un asesinato es igual a una mentira, para él es pecado. Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras. Es una instrucción específica que da este versículo. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si queremos que nuestras relaciones mejoren, amados hermanos, con sabiduría, tenemos que comprometernos con nuestra integridad y no vivir una doble vida, que un día decimos una cosa o actuamos de una forma y el otro día decimos otra cosa y actuamos de otra forma. Tenemos que ser íntegros y transparentes. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que caminar en la verdad. Y la verdad no es relativa, como muchos dicen. La verdad es uno solo. Y es Jesús. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si es Él, y nosotros dijimos que la palabra estaba con Dios, pero la palabra era Dios, entonces Jesús es la palabra, entonces la verdad es lo que está establecido en la Biblia. Y volvemos a la misma cuestión de la sabiduría. Anda en la verdad, no digas mentiras, reprende todo su espíritu de amargura, de celo, de contienda, de altivez, de hipocresía, todas esas cosas. Y pide la sabiduría que viene de Dios, que son puras cosas buenas. Escúchala, atesórala en tu corazón, obedécela, llévala a la acción, aprende de ella, entonces tendrás buena y larga vida. Ahí les dejo esa palabra, amados hermanos. Les pido por favor que escuchen nuevamente estas dos enseñanzas, la del sábado y la del lunes. Esto viene del cielo, esto se me reveló poco a poco, escuchando muchas cosas, estudiando muchas cosas, palabra de Dios, para entregársela a ustedes, el pueblo de Dios. Porque recuerda, tu papá solamente quiere que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu cabecita, tu alma, para que nosotros podamos parecernos a Él, para que Dios vea puros Cristos, para Él llevarte al destino profético que Él tiene para ti, a esa tierra donde fluye la leche y la miel, donde ya no habrá llanto, a esa tierra donde estarás plena, a esa tierra donde podrás hacer tu asignación con gozo todos los días, donde nada te faltará. Solo cree, busca sabiduría, obedece sus mandamientos, aprende de ellos y todo, escucha, es que es todo, te saldrá bien. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que tengan un requete bendecido día. Hoy, el día del eclipse, hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él hoy. Y recuerden, puestos de acuerdo, cuando esté pasando ese eclipse, declaren con su boca, la tierra, esta tierra donde yo estoy pisando, se llena de tu gloria, porque eres santo, 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 el Yahweh de los ejércitos. Esta tierra, precioso Rey, se llena de tu gloria, se llena de tu gloria. Te amo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Atesoramos esa palabra, la obedecemos para que tú y solo tú seas exaltado, Señor. Te amo con todo mi corazón. Invocamos tu nombre y fuiste exaltado, te moviste, precioso Espíritu Santo, con poder. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, mi Abba Padre. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confianza en Él y Él hará
cree, solo escucha su voz, nunca fallará. solo obedece y tendrás buena y larga vida. Busque al Señor, Busca sabiduría y y Él te responde. Busque al Señor, me escuchó y respondió. Busque Hijo al clamó a Señor, papá y papá escuchó contestó. y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busque al Señor, escuchó y respondió. Busque al Señor, escuchó y respondió. Busque al Señor. Escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busque al Señor. Escuchó y respondió. Busque al Señor. Escuchó y respondió. Busque al Señor. Escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios. Mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Gracias. Que el amor de nuestro Padre Celestial, Nunca la fallará. gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión Nunca con su Espíritu Santo fallará. los acompañen hoy y todos los días de su vida. Confío, de nuestra vida. confío